Bueno, Alicia, siempre nos gusta comenzar con cuestiones, digamos, biográficas. Siempre nos gusta pensar un poco o preguntar sobre la niñez, sobre los orígenes. Me gustaría que hagas un esfuerzo por ver alguna imagen muy remota en tu infancia. ¿Qué recuerdas sobre eso, por ejemplo? Pues ahora que dijiste que buscar algo remoto, lo primero que se me vino a la cabeza fue la sensación de estar en el andador. No sé si ustedes recuerdan aquel aparatito donde nos ponía que tenía ruedas, ¿no? Entonces, en el pasillo de la casa, cuando yo descubrí de niña, la sensación esta de descubrir que podía ir sola por el andador, para acá, para allá, para acá, para allá, por el pasillo de la casa, esa es la sensación que me vino ahora de repente. Fíjate que te diré que yo no recuerdo demasiadas cosas de mi infancia, fíjate, ¿no? Bueno, pero de vez en cuando me vienen ¿verdad? Estas ráfagas, y me acaba de venir ahora que me dijiste, encuentra algo remoto, y eso es bastante remoto porque yo todavía no había aprendido a caminar. Eso. Y bueno, y ahora fíjate, al hilo de esto seguramente estoy recordando más cosas, ¿no? Ese hogar, tu madre, tu padre, eh, tenías hermanos, parientes. Sí, a ver, bueno, mis padres trabajaban los dos. Yo creo que eso fue algo que me aventuró también a la lectura. En aquella época no había plataformas digitales, no teníamos otros entretenimientos. Los tebeos, por ejemplo, qué importante, Zipizape, todas aquellas, el Capitán Trueno y todo esto. Yo creo que, bueno, la lectura fue un buen refugio, yo creo, para la gente que cuando éramos pequeños estábamos solos o solas, ¿no? No podíamos tener tanta atención de los padres. Y vivíamos en un edificio, o sea, yo nací en Mogán realmente, en Mogán, un pueblo del sur de Gran Canaria, pero cuando tenía yo como 6 meses de edad, mis padres se trasladaron a la ciudad de Las Palmas. Y entonces se trasladaron a vivir a un edificio que en realidad era un edificio familiar de una tía mía. Entonces nosotros vivíamos abajo, en la primera planta, y arriba vivía esta tía que era la dueña del edificio y una tía de mi madre y de mi tía, ¿no? Entonces, bueno, pues era un edificio, digamos, en fin, de familiar. Recuerdo ahora, por ejemplo, el trasiego de mis primos bajando y subiendo la escalera, y yo también, ¿no? Esto lo recuerdo perfectamente. Ahora que no sé por qué, pero me trajiste a la memoria, de repente me abriste la memoria de toda esa infancia. Y tengo un hermano que tiene 5 años menos que yo. No pudimos convivir demasiado tiempo, mi hermano y yo, más bien te diré que casi no convivimos juntos, porque mi madre puso un negocio familiar que fue una tienda de comestibles, y entonces mi hermano nació cuando ya estaba ese negocio en funcionamiento, y claro, estas tiendas antes exigían que la persona que la llevaba fuera demasiado temprano, a las 5 de la mañana, al mercado a buscar la verdura fresca y todo esto. Y entonces, como era un edificio familiar, pues una de mis tías, la retía, digamos, pues nada, se quedaba con el niño en el piso de arriba. Fíjate, un piso, lo que es un piso, nada más que un piso, puede marcar una diferencia enorme, porque mi hermano empezó a quedarse arriba con ella. Y bueno, el niño fue creciendo y al final se quedó allí, ¿no? Claro, lo veíamos todos los días, bajaba a comer con nosotros, pero no fue una vida así, ¿no? De hermanos, en fin, de estar juntos y desarrollar realmente la hermandad, ¿no? Que es algo que he echado de menos, ¿no? Claro. De hecho, en algún libro por ahí, en algún libro de poemas, algún verso tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y tu padre? Y mi padre era un trabajador para una empresa, trabajaba para una empresa, y, y nada, un recuerdo que sí tengo de mi padre, tengo como un par de recuerdos. Uno era cuando llegaba del trabajo, aquí era una fiesta, me imagino que le pasaría a todas las niñas, ¿no? Cuando yo era pequeñita, y veía llegar a mi padre, wow, ¿no? Corría enseguida, porque claro, estaba muchas horas fuera, ¿no? Y esa es una imagen que tengo de mi padre. Y otra es una imagen muy sencilla,
pero para mí muy, muy profunda, que fue uno de esos días adolescentes que a uno le da una tristeza, que parece que se le va a caer el mundo encima de lo triste que se pone, ¿no? De estas cosas adolescentes, ¿no? Hormonales incluso, no sé. Y recuerdo que mi padre estaba viendo la tele y yo me senté al lado. Claro, yo no dije nada, simplemente tenía esa emoción arriba. Y entonces mi padre puso la mano en el brazo del sillón, o yo la había puesto en el brazo del sillón y entonces él me hizo así. Y entonces empezamos ahí a lo tonto a jugar ¿no? a esto. Y eso, por ejemplo, tan tonto, me salvó ese día, por ejemplo, ¿no? Entonces esa imagen la tengo así como también muy, muy nítida. Pero la verdad es que, bueno, aparte de esos momentos que me regaló, ¿no? Que me regaló mi núcleo familiar, la verdad es que yo tenía mucho tiempo para leer, ¿no? Pues era una niña que estaba muy, muy sola, en realidad, ¿Y ¿no? había libros en la casa? No. Sí, el primer libro que entró a mi casa, es porque cuando inauguraron el Corte Inglés en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hace un montón de años, claro, ¿sabes? Los canarios somos muy noveleros, ¿no? Y entonces todo el mundo quería ir a ver el Corte. Bueno, total que mi madre una tarde dijo, ay, pues vamos al Corte Inglés a ver qué es eso. Y fuimos al Corte Inglés y entonces mi madre me dijo, ve, ¿quieres que te compre algo? Y yo le dije, ay, sí, un libro, porque yo no había tenido la sensación de tener un libro mío, ¿no? Y entonces me acuerdo, y todavía lo tengo, una pequeña antología de versos de Antonio Machado. Entonces le dije, ay, cómprame este. Y me compró ese libro. Yo leía los libros, en realidad, los libros que estaban en el colegio. Yo estudié en un colegio de monjas, Sagrada Familia, y tenían una buena biblioteca. Una vez, Augusto Monterroso, el maravilloso cuentista mexicano, guatemalteco mexicano, yo tuve la suerte de conocerlo y de tener buena amistad con él y de verlo mucho, de hablar mucho, tener muchas conversaciones con él, tanto las veces que vino a Las Palmas, que vino en 2 o 3 ocasiones, incluso apuntarme en un taller de cuentos con él. Y también luego pues lo frecuenté en su casa de Ciudad de México y una vez me dijo, mira Alicia, ¿sabes qué pasa? Que las buenas bibliotecas en realidad son las bibliotecas de los pueblos. O sea, las bibliotecas pequeñas en realidad, porque como son pequeñas, ahí está lo bueno, ahí están los clásicos, ¿no? No se ponen a comprar cualquier cosa y a llenar los estantes con cualquier cosa. Entonces tú vas a una biblioteca de un pueblo y te encuentras con que los libros son, pues eso, ¿no? Los nombres importantes de la historia literaria. Y bueno, yo creo que eso en realidad, yo lo viví en ese colegio de monjas, tenían una buena biblioteca y en cuanto yo empecé a leer, pues yo era asidua de la biblioteca, te dejaban sacar los libros, llevártelos a tu casa, tenerlos el tiempo que quisieras. Ahí, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de leerme una antología de la generación del 27, por ejemplo, cuando estaba en 7º, 8º de primaria. Bueno, descubrir a Cernuda, por ejemplo. Madre mía, yo lo descubrí con esa edad, me pareció prodigioso. Y ya eso Vicente era en la escuela de las monjas. Eso fue, sí, en primaria. Sí. También me llevaba libros de tebeo, que me encantaban, ¿no? Al mismo tiempo. Pero bueno, entonces, digamos que no teníamos físicamente libros. Claro, mis padres después, al ver que yo tenía ese gusto por la lectura, no sé si te acuerdas que antes venían por las casas vendiéndote, sí, por ejemplo, Historia de la Literatura Universal, sí, enciclopedia. Entonces, bueno, la verdad se esforzaron y me compraron una enciclopedia maravillosa de 10 tomos. Y bueno, que a mí me fascinó esa compra que hicieron porque me vieron no sé, ese gusto por la lectura y bueno, quisieron hacer ese regalo familiar y me lo hicieron. Pero bueno, recuerdo, mira, una cosa que recuerdo en relación con esto es que los veranos, yo iba a pasar los veranos al pueblo de Mogán. Está el pueblo y está la costa, ¿no? La playa. Entonces tenía familia en el pueblo, mi abuela, mis tías, pero otra parte de mi familia estaba en la playa. Y a mí me encantaba estar en la playa, claro, el mes de agosto. Entonces tenía un tío taxista de aquella época, que estaba todo el tiempo en la playa de Mogán esperando que algún turista perdido, pero estoy hablando de los años 70, algún turista perdido al que se le hubiera escapado la última guagua para volver a Maspalomas, por ejemplo, pues necesitara un taxi, ¿no? Y ellos sabían perfectamente, enseguida detectaban algún turista que ya
uy, se le había pasado la hora, y es que es verdad que no había otra manera de llegar más que subiéndose a un taxi, que eran carísimos, claro. Pero bueno, los turistas los podían pagar. Entonces este tío mío, para las largas horas que tenían de espera entre un turista perdido y el otro, pues leía novelas, ¿no? Y después las dejaba en la casa de mi tía, y tenía allí como una caja donde las iba poniendo. Entonces yo, cuando la gente de mi familia se iba a dormir la siesta, pues yo me ponía a leer. ¿Qué novelas eran? Todas, 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 sin excepción, eran las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, sí. Novelas del oeste. Claro. ¡Uf! Yo leí novelas del oeste. En aquellos veranos de Mogán no te puedes ni imaginar. Y después otro tío mío se había suscrito a una famosa revista que se llamaba Reader Digest. Sí, claro. Maravillosa, ¿eh? Claro. Bueno, pues entonces esas eran mis lecturas del verano, ¿no? Las novelas de Marcial Lafuente Estefanía por un lado, y las novelas de... Bueno, y el Reader Digest, que traía noticias diferentes, y a mí me parecía aquello maravilloso, ¿no? Digamos, de esa primera escolaridad, ¿recuerdas, digamos, gente que te haya influido, algunas de los maestros? Sí, sí. ¿No? Hubo una monja especialmente, Sor Carmen, que me dio clases de lengua y literatura, ya cuando, digamos, los 2 últimos años de la primaria, que ya uno es un poquito más consciente, y bueno, ella además me aconsejaba cosas que leer, me animó mucho a escribir. Yo empecé a escribir poemitas infantiles, ¿no? En aquella época, como era un colegio de monjas y me vieron cierta habilidad, pues entonces me mandaban, por ejemplo, para el Día de la Virgen de la Milagrosa, que era la de nuestro colegio, ¿no? Pues me encargaban que le escribiera yo un poema y cosas así. Y así empecé mi vida literaria de esa manera. Y bueno, sí, la recuerdo con mucho cariño porque fue realmente muy influyente. Y te voy a decir más, más que influirme en las referencias literarias que me podía recomendar, lo que te influye en esa época es que alguien crea en ti y que te dé el amor suficiente para tú sentirte en una zona de confort, ¿no? Y eso fue lo que creo que eso es lo que le debo, sobre todo. Luego el paso, digamos, ya a la adolescencia, digamos, lo que sería ya el periodo de secundaria, donde la amistad es un poco más fuerte, me imagino que habrá sido una escuela de puras niñas, ¿no? ¿O no? Por casualidad, sí. Por casualidad, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, la llegada al instituto fue la llegada a la selva. Yo me acuerdo el primer día que yo entré, claro, a ver, en las aulas del colegio de monjas, ¿no? Aulas limpitas, todo ordenadito, los tablones de anuncios con las cositas bien puestas, donde todas íbamos poniendo nuestras cositas que nos mandaban, por supuesto las mesas pulcras, ¿no? Bien barnizadas, todo eso. Claro, el primer día que yo entré al instituto, el Instituto Femenino de Chamán se llamaba, del barrio donde yo vivía, y yo entré allí y yo dije, madre, mira, me dio hasta miedo, yo dije, madre mía, claro, las paredes un poco sucias, no sucias, pero bueno, de las pisadas de las muchachas, ¿no? Las mesas, los pupitres llenos de, ¿no? Aquí estuvo fulanita, menganito quiera fulanita, no sé, todo rayado. Y las flechas. Las flechas, ¿no? La verdad que yo dije, madre mía, ¿no? Y entonces, pues yo fui como prudente y entonces los primeros tiempos, las primeras semanas me dediqué como a observar. Bueno, y luego, por supuesto, pues ya hacer amistades, ¿no? Con las otras muchachas del instituto y a buscar un poco, digamos, lo que era tu tribu, ¿no? Claro. Sí. ¿Y comenzaste a sentir de pronto algo grupal alrededor de la literatura? Que hubiera intereses comunes, leer poesía, en fin. La verdad que no. Yo creo que yo era una rara avis allí en ese instituto también, pero tuve la suerte, la gran suerte, de que en ese instituto, por ejemplo, había un gran escritor, de profesor de literatura, que era Antonio de la Nuez Caballero. Vivió muchos años en Venezuela, por cierto, y trabajó en algunas universidades allá.
Era un hombre con un conocimiento extraordinario. Mira, por ejemplo, un día llegó a la cafetería y me dijo, mira, tienes que leerte a este autor. Esta es la primera traducción en España que se hace de él y este libro te va a encantar. Así que cuando termine de leerlo, que lo termino enseguida, te lo dejo. Y te lo tienes que leer, ¿eh? Y lo vamos a comentar tú y yo. Fíjate tú. Y era, ¿saben qué libro era? El libro de la risa y el olvido de Milán Kundera. Era el primer libro de Milán Kundera. Claro, eso es increíble que te pase cuando tienes 16 años, porque generalmente accedemos a esas lecturas más tarde, ¿no? Que a mí, por ejemplo, bueno, me pareció prodigioso ese libro. Me pareció, no sé, era como un salto cuántico en mi vida, leer cosas así, ¿no? Claro. Sí. Tener influencias de ese tipo en ese momento es extraordinario. Es extraordinario, Sí. sí, sí. Y además yo estaba empezando a escribir, Sí. ya, ¿no? Había un concurso que hacían todos los años, los profesores del instituto hacían un concurso de poesía, el regalo eran libros, ¿no? Claro, yo me presentaba para ganarme los libros, ¿no? Y la verdad, me gané el concurso, los 3 primeros cursos seguidos, ¿no? Y el cuarto curso, que era ya lo que llamábamos antes el curso de orientación universitaria, o sea, el último curso antes de acceder a la universidad, entonces llegaron los profesores del claustro de literatura y me dijeron, mira, te vamos a regalar libros, pero no te presentes al concurso. Entonces, eran poemas muy sencillos, como podrás ver, ¿no? Pero claro, dentro de mis compañeras de instituto, yo pues había ya despertado, digamos, esa afición por la lectura y por empezar a escribir y eso. De hecho, el primer librito yo nunca lo cuento, quiero decir, no lo cuento de contarlo, pero que no lo cuento como primer libro, ¿no? Porque claro, fue una cosa como muy de adolescente. Es un folletito, un librito que se llama Vuelo Libre. Y son los primeros poemas que fui escribiendo en el instituto, que los profesores de literatura, Antonio de la Nuez, Yolanda Arencibia, por ejemplo, es que yo tuve la suerte, claro, también. Jesús Páez, la verdad que yo tuve, en ese instituto coincidieron en esa época grandes profesores de literatura, grandes, que eran una referencia en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Para el mundo de la cultura y el mundo de la cultura literaria. Y entonces, bueno, un día se reunieron y me dijeron, oye, si tú quieres publicar un pequeño libro, era como para estimularme en realidad, ¿no? Como para darme alas, ¿no? Por eso te decía antes que bueno es la confianza y que alguien en un momento así crea en ti más que tú, incluso, ¿no? Y me dijeron, bueno, si quieres, mira, ese conjunto de poemas que tienes, si quieres los publicamos en un librito. Imagínate yo, fascinada, claro, ¿no? Eran palabras mayores para mí eso. Y la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto pagó la edición. Y me dijeron, mira, la impresión más bien, ¿no? Me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a imprimir 500 ejemplares. Si se venden, tú nos devuelves el dinero y así nosotros podemos editarle otro a otra chica, ¿no? Que aparezca por aquí. Y si no, no pasa nada, no te preocupes. Y bueno, sí, al final, con el tiempo, pues logré venderlos todos y les devolví el dinero. Sí, sí. ¿Cómo te sentías en ese momento en relación con la escritura? O sea, ¿veías allí una vía seria de desarrollo? ¿Podías compartir eso con otras personas que estaban en lo mismo? ¿O todavía había un poquito de ingenuidad? ¿Cómo sería? Había una mezcla de ingenuidad y de fortuna, porque en realidad Antonio de la Nuez, Yolanda Arencibia, Jesús Páez, ellos, por ejemplo, aparte de estimularme en esto y de ayudarme a publicar ese primer librito, me decían, oye, esta tarde en la Casa de Colón se va a presentar una novela de JJ Armas Marcelo, tienes que venir. Y yo iba, ¿no? Y luego me presentaban a JJ Armas Marcelo. Entonces, claro, la verdad es que con muy poquita edad, me acuerdo incluso que me dijeron, mira, estamos haciendo una tertulia literaria, la hacemos todos los jueves en la cafetería de Triana, una cafetería que ya no existe. Así que tienes que venir. Ellos me decían, tienes que venir, y yo a la orden, ¿no?
Y entonces, bueno, yo era timidísima, por cierto. No te puedes imaginar lo tímida que yo era. O sea, yo no hablaba prácticamente. Yo lo único que hacía era escuchar. Y si me preguntaban algo, me ponía hasta colorada. Pero en esa tertulia estaban, aparte de los que ya te he nombrado, gente, por ejemplo, como Eugenio Padorno, Andrés Sánchez Robaina. O sea, es que estaba realmente la plana mayor de lo que era, digamos, la cultura literaria en la ciudad de Las Palmas en ese momento. Entonces yo la verdad tuve mucha suerte, ¿no? Y yo los escuchaba, bueno, con una, no sé, me parecían increíbles. Luego, por ejemplo, conocí también en esa época a Luis León Barreto, a Emilio González Denis. O sea, que realmente, no sé, yo creo que fue una persona afortunada en encontrarme tan pronto con gente tan importante, ¿no? Y tan importante para mí. Sí. Háblanos de la llegada a la universidad. ¿Cómo fue ese proceso? Si estabas como muy consciente de lo que querías. Mira, yo cuando estaba estudiando primaria dije, quiero ser como Sor Carmen. Quiero ser profesora de lengua y literatura para niños. Y dije, cosa tan bonita, ¿no? Bueno, cuando llegué al instituto, dije, yo quiero ser como don Antonio de la Nuez y Yolanda Arencibia. O sea, me pareció que ya lo de primaria se me había quedado pequeño y yo quería ser profesora de instituto. Me pareció maravilloso. Claro, porque ahí sí puedes enseñar literatura bien, ¿no? Sí. Y dije, pues yo quiero ser profesora de instituto, para eso tenía que hacer la carrera universitaria. Y entonces, claro, ¿cómo fue mi llegada a la Universidad de La Laguna? ¿No? Yo me desplacé aquí, a la Universidad de La Laguna, como mucha gente de otras islas, ¿no? Que venimos a estudiar La Laguna. Bueno, y fue los 5 años inolvidables de mi vida, claro, ¿no? Sola, en un piso de estudiantes, con otra gente. Imagínate, ¿no? Salía y entraba, no tenía que pedirle permiso a nadie, aprendía a cocinar. O sea, las cosas, ¿no? de una estudiante universitaria en aquella época. Y ahí también empecé a tener la suerte, por ejemplo, de conectarme con Juan Manuel García Ramos. Estaba también en la Universidad Andrés Sánchez Robaina. Profesores. Profesores, claro, los tuve como profesores, pero además de profesores, pues luego también, como La Laguna era un sitio tan pequeño, nos los encontrábamos en los bares, ¿no? Tomándose un café o una cerveza un viernes por la tarde, y te invitaban y nos poníamos a hablar. Conocí también, por ejemplo, en esa época a Cecilia Domínguez Luis en el Ateneo de La Laguna. Para mí, el Ateneo de La Laguna fue importantísimo en esa época. Claro. Yo iba a las cosas que había en el Ateneo. De hecho, hubo después un ciclo de jóvenes poetas canarios, y me invitaron a ese ciclo que se celebró en el Ateneo con Bernardo Echevillí. No sé, no recuerdo ahora mismo quiénes estábamos, pero bueno, éramos como las personas jóvenes que empezábamos a escribir. Y bueno, yo recuerdo la Universidad de La Laguna como algo extraordinario, claro, una biblioteca maravillosa, ¿no? Y el gusto por la literatura hispanoamericana yo ya lo había adquirido en el último año del instituto. ¿Por qué crees tú que lo adquiriste? O sea, ¿por qué esa filiación con los hispanoamericanos? Yo cuando empecé a leer a los hispanoamericanos, pensé, creo que no voy a poder más leer a los españoles. Porque, bueno, a ver, mente de 16 años, ¿no? 16 años, 17, es lo que tenía. Claro, de repente lees a Cortázar, ¿no? 100 años de soledad. Que la primera vez, mira, la primera persona que me dijo, tienes que leer 100 años de soledad, fue Luis León Barreto. Luis León Barreto un día quedó conmigo. La historia de Luis León Barreto también es muy curiosa. Mira, en el barrio donde yo vivía, al lado había una asociación de vecinos. Estaba la asociación de vecinos local. Vamos, el bajo, o lo que hoy sería un garaje, ¿no? Bueno, entonces yo siempre fui como muy inquieta y nos reuníamos ahí en el local, la gente joven de las calles aledañas, y recuerdo que un día les dije yo, oye, ¿por qué no creamos una revista literaria? Imagínate, ¿no? Con los muchachos de mi calle tampoco es que fueran muy afectos por la lectura ni nada, pero bueno, aquello como que les pareció una buena idea. Y la revista literaria consistía en fotocopias grapadas, ¿no? Sí. Entonces yo les dije, además, podemos ir a las empresas que hay por aquí
y pedirles que nos subvencionen, ¿no? Con la publicidad, fíjate tú. Y entonces, cerca de este barrio, en el barrio colindante, estaban, por ejemplo, mira, la BMW, la 7-Up, Tirma, todo eso estaba por allí. Y entonces, pues nosotros fuimos, ellos me acompañaban, y entonces yo hablaba, imagínate, quería una cita con el director. Quería una cita con el director de todas aquellas empresas, y me la dieron, ¿no? Unos chiquillos que aparecieron por allí. Y entonces llegamos por allí, y entonces hablé con ellos, ¿pero qué es lo que quieren? No, nosotros queremos que nos paguen las fotocopias para hacer una revista literaria que sea gratis para repartir por el carro. O sea, se aguantaban la risa los pobres, ¿no? Pero bueno, digo, y nosotros a cambio les hacemos publicidad en la última página de la revista. Bueno, por supuesto que nos pagaron las fotocopias, ¿no? Y entonces en esa revista publicábamos pues cuentitos, mini cuentitos, poemas, ¿no? Yo también algún poema. Entonces, lo que son las cosas de cuando hay cierta predestinación, no sé, o mecánica celeste, como digo yo, y entonces me dijo, mira, yo conozco un escritor que trabaja en el Diario de Las Palmas, que de hecho tiene una página literaria, el periódico tiene una página literaria, si quieres conocerlo, le voy a decir para que te conozca y vayas a hablar con él. Y era Luis León Barreto. Entonces, claro, un día efectivamente fui a la redacción imagínate, Luis León Barreto acababa de publicar Las espiritistas de Telde, no sé, era un hombre muy conocido, para mí era como ver a Messi, ¿no? Así. Entonces, bueno, y entonces nada, pues me encontré con él y me dijo, bueno, tráeme unos poemas y claro, venga, yo te publico un poema en el Diario de Las Palmas. Bueno, eres muy jovencita, claro, estás empezando, pero bueno, se te ven maneras, algo hay por aquí. Pues te voy a publicar un esto y tal, pero un día vamos a quedar porque te tengo que dar unas recomendaciones. Y entonces un día quedamos al lado del Diario de Las Palmas y la recomendación fue que me sacó una lista y me dijo, tienes que leerte todo esto. Y entonces me empezó a decir, ¿no? Bueno, había un montón de libros allí y uno de ellos era 100 años de soledad. Y yo le dije, ¡ay! A mí ese título siempre me llamó la atención porque es verdad que cuando lo veía en las librerías, sí. 100 años de soledad, no sé por qué, sí. Pues me llamaba mucho la atención. Pues me lo compré. No entendí nada al principio, ya sabes que sí. ¿No? Empiezan aquella revoltura de nombres y apellidos que todos se llaman igual. Y entonces a la página 4 o 5 yo desistí y dije, no, esto no es para mí. Pero un tiempo más tarde volví a coger el libro, un verano. El verano creo que fue entre el último curso del instituto y antes de ir a la universidad. Ese verano yo leí Rayuela y leí también 100 años de soledad. Y ya no eran tan complicadas. Bueno, no lo pude soltar. Me pareció prodigioso en todo. La fantasía, o sea, es que era una prosa que te arrastraba, ¿no? Y te llevaba y te envolvía. Me pareció maravilloso. Había leído, claro, en el instituto en el último año, habíamos leído algo de autores hispanoamericanos. Eso coincidió con Kundera y con todo esto, o sea, sí. Claro, fue una época increíble. El último año en el instituto para mí fue glorioso por todas estas cuestiones. Claro, ahí yo dije, no, yo quiero ser profesora de instituto. Entonces, bueno, por eso vine a La Laguna a estudiar y estaba deseando, era la carrera de 5 años, llegar a cuarto y quinto, que es donde estaba la asignatura de hispanoamericana. Estaba deseando. Y dije yo, bueno, me fue gustando la universidad, como para algo más. Sí. Entonces dije yo, no, creo que quiero ser profesora de universidad. Sin saber, por supuesto, porque esto ya estaba más difícil, ¿no? Pero no sé, dije yo, ay, la investigación. Cuando me encargaban tareas, ¿no? Trabajos que hacer, eso de investigar me empezó a gustar mucho. Y entonces dije, bueno, yo no sé si algún día daré clase en una universidad, pero a mí me gustaría hacer una tesis doctoral. Y lo tenía clarísimo, sobre el realismo mágico. Y bueno, por ahí fue, ¿no? Me encontré con la suerte de encontrarme también pues, con una excelente profesora como Carmen Ruiz Barrio Nuevo. Sí. Mira, no por profesora solo, sino también porque ella tenía contacto, relación con todos los grandes críticos latinoamericanos de todas las universidades del mundo. Sí. Entonces, claro, que alguien te ponga esa agenda en las manos, ¿no? Sí.
la verdad que fue una maravilla. En realidad me la iba a dirigir Juan Manuel García Ramos, fue la persona que yo me dirigí y me dijo que encantado, pero justo ese año él lo nombraron consejero de educación del gobierno de Canarias y entonces ya no iba a tener tiempo, por supuesto, ni para prestarnos atención, y entonces me dirigí a Carmen Ruiz Barrionuevo. Y creo que fue muy acertada la vida, ¿no?, en llevarme hasta ahí. ¿Y tu tesis final cuál fue? Sobre sí, mira, el realismo. Sí, es que, a ver, yo me había quedado con una duda en el último curso del instituto, porque la profesora, Yolanda Arencibia, nos había hablado en una clase, nos habló del realismo mágico y lo real maravilloso. Y yo dije, ay, ¿cuál es la diferencia? Y entonces dijo, bueno, eso es una cosa que no se sabe muy bien, y no me contestó, claro, lógicamente. Entonces yo dije, bueno, cuando llegue a quinto de carrera, que teníamos narrativa hispanoamericana, seguro que me van a contestar. Entonces cuando llegó el tema del realismo mágico, yo levanté la mano y pregunté, era Carmen Ruiz Barrionuevo, mire, ¿y cuál es la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso? Ay, no, eso es un lío que no se sabe, que es verdad. Sí, es verdad. ¿Es verdad que era un lío? No, eso no se sabe, eso es una polémica tremenda. Y yo dije, ay, pues, era como una decepción porque había llegado a quinto de carrera, ¿no?, para que me solucionaran la pregunta. Y esa tarde salí de la clase y me fui directamente a la biblioteca y dije, tiene que haber algún libro sobre el realismo mágico y lo real maravilloso, y lo encontré. Era un libro que hacía un poquito de historia de la polémica, de quienes habían participado y tal, pero al final tampoco resolvía el enigma. Y yo dije, pues me gustaría hacer la tesis sobre esto, y eso decidí. Mira, yo me acuerdo que Carmen Barrionuevo me dijo, bueno, ¿tú quieres hacer la tesis conmigo sobre el realismo mágico y lo real maravilloso? Mira, escríbeme 25 páginas y ya después yo te digo si te la dirijo o no. Yo en aquella época leía cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, un libro de Michael Talbot que se llama Misticismo y Física Moderna, se los aconsejo, por cierto. Pero fíjate tú qué cosas leía yo, ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar todo. El ensayo me gusta muchísimo, pero además me gusta todo. Yo soy muy curiosa. Y entonces me gustaba también incluso lo mágico, lo esotérico, esto que era científico, pero al mismo tiempo era el misticismo, la física moderna. Yo decía, wow, yo me leí ese libro y me encantó, porque es un libro que venía a hablar de cómo la física cuántica estaba llegando a conclusiones científicas, a conocimientos que ya tenía el misticismo hace miles de años o cientos de años. Entonces ponían como ejemplos, por ejemplo, del budismo, nombraban a Borges y el jardín de los senderos que se bifurcan. Bueno, cosas así como, wow, yo me leía aquel libro, me fascinó. Y entonces en esos días fue cuando Carmen Barrionuevo me dijo que escribiera 25 páginas. Y yo, toda contenta, llego y digo, yo escribí 25 páginas sobre lo que yo pensaba, la magia, lo mágico, lo místico, lo maravilloso. Bueno, entonces yo le di esas 25 páginas a Carmen Ruiz Barrionuevo, y cuando pasan como 2 semanas me llama y me dice, vente al despacho que te quiero hablar de esto. Y me dice, a ver, escribes muy fluido y muy bien, entonces ya es un punto a favor, yo te voy a dirigir la tesis, pero mira, déjate de misticismos y de mágicos y de cosas de estas y aterriza, ¿no? Me haces la tesis, tú tienes que investigar cuáles son las herramientas literarias, los recursos, ¿no?, los instrumentos narrativos que utilizan esos narradores. Bueno, yo llegué a mi casa con una decepción, porque yo dije, bueno, ya me bajó de la nube, ¿no? Y dije, o sea, me va a obligar a hacer una tesis de narratología, ¿no? Sí. Cuando en realidad yo quería hacer una tesis sobre el valor de lo maravilloso y lo mágico, todas esas cosas que tenía yo en la cabeza. Pero oye, fue un acierto, porque entonces efectivamente lo primero que hice fue reunir todo lo que se había publicado sobre el realismo mágico y lo real maravilloso. Tardé 2 años en reunir ese material porque no había internet, ni había nada, nosotros no teníamos nada de eso. Entonces ella me ayudó mucho, por ejemplo,
si yo descubría que había un artículo en una revista que se había publicado en Venezuela, por ejemplo. Entonces ella contactaba con alguien de Venezuela, le mandaban por fotocopia el artículo, bueno. Y después de 2 años, pues yo ya tenía toda esa bibliografía en mi casa y empecé a leer, a leer, a leer. Y como a los 6 meses le dije, mire Carmen, yo voy a cambiar de tema. Y me dice, no, pero después de haber hecho todo ¿qué va, qué va, qué va? ¿Esto es un lío? No, 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 no. Yo lo único que he hecho es confundirme más leyendo todo esto. No, mujer, pero 2 años y medio y ahora, ¿qué va? No, 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 tú tienes que... Y entonces casi por obligación, no sé, por mi timidez y porque yo durante mucho tiempo no sabía decir que no, entonces no me quedó más remedio y me puse. Oye, y un día sin saber por qué me hizo clic y dije yo, espera, lo primero que hay que hacer es ordenar. A ver, estos han hablado de lo real maravilloso, estos han hablado del realismo mágico, estos han hablado de la literatura fantástica, la han metido por aquí, sí, para que era un batiburrillo. Sí. Y entonces me di cuenta de que el problema estaba en que cada uno partía de un presupuesto diferente. Entonces algunos partían, por ejemplo, de lo mítico, y claro, llegaban a unas conclusiones. Los otros partían de lo puramente narrativo, ¿no? De las técnicas narrativas y llegaban a otras conclusiones. Bueno, había como 5 perspectivas diferentes ahí. Total, que yo no sé cómo, yo pude ordenar ese material y entonces ya dije, vale, aquí la clave está en el punto de vista, ¿no? El punto de vista del narrador, sí, que no es el mismo en Alejo Carpentier que en García Márquez. Y después otra cosa que vi y dije yo, aquí el espacio, o sea, inventarse un espacio imaginario tiene aquí mucho peso, porque tú te inventas un espacio imaginario y ya está, la verosimilitud la tienes ya, no hace falta que hagas nada más, ¿no? Ya la verosimilitud la tienes, porque es un espacio imaginario con sus propias reglas, que el que empezó con esto fue Borges, con el famoso cuento Tlön Uqbar Urbis, sí, Tertius. Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahí, duda. Sí, entonces claro, yo dije, anda, esto fue Borges el que empezó esto, y luego claro, ya pasó por ejemplo a Rulfo con Mala, y luego ya pasó a García Márquez con Macondo y tal, bueno. Y luego ahí tuve una complejidad grande porque yo quería demostrar que el espacio literario era casi más importante que el punto de vista. Y claro, pues fui a las bibliotecas a buscar teoría narrativa sobre el espacio y no encontré prácticamente nada. Nada, o sea, en el mundo hispánico, de habla hispana, prácticamente no había nada sobre el espacio literario. Era así, bueno, descriptivo, cositas muy... Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Digo, pues voy a tirar mano de otras cosas. Entonces lo que hice fue buscar, por ejemplo, conocimientos en la arquitectura. Entonces hablé con un arquitecto de la Universidad de Las Palmas y me dijo, creo que te interesaría, por ejemplo, un movimiento arquitectónico que se llamaba la psicogeografía. Fíjate tú qué cosas parecen locas, pero al final todo cuajó. Y después, por ejemplo, antropología, por ejemplo, filosofía de la forma simbólica. O sea, empecé a buscar en otras disciplinas cosas que demostraran la importancia del espacio. Y esas son las primeras 25 páginas de la tesis, del capítulo del espacio, ¿no? Sí. Donde yo digo, bueno, voy a fundamentar esto. Yo cuando presenté la tesis, mira, para empezar, ya en pleno apogeo de hacer la tesis, de estar en la elaboración de la tesis, Carmen Barrio Nuevo, yo empecé a trabajar en la Universidad de Las Palmas, tuve mucha suerte, yo acabé la carrera y a los 6 meses me contrataron en la Universidad de Las Palmas. Eso te iba a preguntar, pero ya tú tenías claridad de que querías seguir formando, quedarte en ese mundo. Sí, ya yo directamente me gustó la idea de darle clase a gente un poco más adulta, la investigación me encantó, ¿no? Y bueno, no sé, y en realidad todo fue porque yo pedí una beca de investigación para quedarme aquí, en Tenerife, en La Laguna. Yo estaba muy bien aquí, ¿no? Sí. Independiente, vaya. Entonces yo me quería quedar en La Laguna, pero nos habíamos presentado a la beca otro compañero y yo.
Y yo sabía que, vamos, ese compañero era el de 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? Entonces yo dije, uff. Pero Juan Manuel García Ramos fue el que me dijo, no te vayas, porque a veces la primera persona a la que se la dan renuncia, e igual después te toca a ti. No sabemos, pero quédate. Entonces yo me quedé. Oye, efectivamente, al chico resulta que le salió una plaza de latín, que él era de latín, en la Universidad de Las Palmas, y se fue. Y entonces la beca me tocaba a mí. Pero las casualidades de la vida, fui a visitar a una amiga un domingo y tenía el diario de avisos en su casa. Entonces le eché un ojo y en un cuadrito venía, la Universidad de Las Palmas necesita 2 profesores de literatura. Uno de literatura española del siglo XX y otro de barroco, creo que era. Y entonces yo dije, ay. Entonces, claro, alguien me dijo, mira, Alicia, igual si te quedas aquí tienes la beca de investigación, la vas a tener 4 o 5 años, pero eso no significa que luego te quedes a dar clase aquí, porque igual no hay plazas, ¿no? Yo casi que te aconsejo, es que no era la Universidad de Las Palmas, era el Colegio Universitario de Las Palmas. O sea, era dependiente de la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna puso allí, digamos, una sede para hacer el primer ciclo. Entonces, alguien me dijo, mira, yo que tú me iría, cogería esa plaza, y porque como eres profesora de la Universidad de La Laguna, solo que desplazada en Las Palmas, ¿no? Igual si sale una plaza aquí, como ya estás dentro, te puedes venir a La Laguna. Por eso me fui en realidad. Me fui ahí. Pero te quería contar que Carmen Ruiz Barrio Nuevo, haciendo la tesis, empecé a trabajar en Las Palmas y como a los 6 meses, Carmen me dice, tienes que empezar ya a ir a congresos. Digo, ¿ya? Pero si acabo de empezar. Sí, ya tienes que ir a congresos. Mira, va a haber un congreso en Estados Unidos que es el Congreso de Literatura Iberoamericana, del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Sí, en Pittsburgh. En Pittsburgh, exacto. Sí. Pues ese era el congreso de la especialidad. Sí. Y yo dije, no, pero ese es el congreso más... Dice, no importa. Y era de literatura colonial. Y en realidad yo de colonial sabía lo que había estudiado, pero poco más. Pero bueno, total, que me preparé una ponencia sobre los cronistas precisamente. Y nada, estando en Pittsburgh, ahí en la... no, perdona. Bueno, el instituto está en Pittsburgh, pero este congreso fue en la Universidad de Brown University, en Rhode Island. Sí. Pues nada. Ya estaba Julio Ortega allí, ¿no? Julio Ortega, claro, efectivamente. Sí. Entonces ella me presenta a 2 o 3 colegas españoles de la península. Mira, Teodosio Fernández, aquí está Antonio Lorente Medina. Y claro, Antonio va y me pregunta, qué bien, entonces tú estás haciendo la tesis con Carmen. Sí, ¿de qué la estás haciendo? Y yo toda contenta, digo, del realismo mágico y lo real maravilloso. Y me dice, bueno, una tesis más del realismo mágico y lo real maravilloso. Bueno, no, yo me llené de temores, ¿no? Claro. Porque yo dije, wow, si esta gente, que es la que más sabe de todo el país, me dice esto. Bueno, pero total, cuando voy a hacer la defensa de la tesis, cuando ya termino la tesis, y voy a hacer la defensa de la tesis, Carmen es la que compone el tribunal y entre otros trae a Antonio Lorente. Y yo decía, Antonio no, Carmen, que Antonio me dijo esto allá en aquel congreso. No, es que Antonio... Bueno, total que trajo a Antonio. Mira, yo dije, a ver, yo estaba segura de la tesis, pero en aquel momento la academia era muy académica, Antonio, ¿sabes? Entonces... tenía poca cintura y poca flexibilidad para abrirse a otras cosas. Y claro, yo el temor que tenía eran las páginas del espacio literario. Porque yo estaba segura de lo que había hecho y me parecía que estaba bien, pero eso de mezclar la antropología, la filosofía, la arquitectura, el teatro y qué sé yo, con lo literario, yo dije, bueno, hay gente que le encantará, pero Antonio Lorente es un hombre así como era más bien... tradicional, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, uy, entonces yo tenía el temor de que hablara Antonio Lorente, ¿no? Y yo dije, madre mía, aquí me van a decir, pero bueno, yo me voy a defender, claro, pero me van a decir de todo. Y mira, ¿no? Antonio Lorente lo primero que dijo fue, miren, quiero entonar el mea culpa, porque yo hace 2 años y medio, estando en el Congreso y tal, le dije a esta muchacha que pensando que era una tesis más,
Pero realmente no es una tesis más, es la tesis que resuelve el asunto del realismo mágico y lo real maravilloso. Y claro, yo en mi... Un gran halago. Sí, imagínate de él, ¿no? Sí. Lo máximo. Sí, sí. Y del espacio, claro, yo había empezado en mi defensa diciendo, bueno, disculpen, ya sé que esto no es muy filológico, ¿no? Pero claro, es que no hay cosas sobre el espacio narrativo, entonces me tuve que inventar un poco una teoría, y entonces también me dijo, no, y no pida disculpas por esas 25 páginas, son las mejores de la tesis. Qué bien. Claro, yo había trabajado muy duro por todos estos temores, ¿no? Había trabajado muy duro, y mira, esa tesis también después, por casualidades de la vida, acabó publicándose en Estados Unidos en la editorial Hispamérica que lleva Saúl Sosnowski, claro, que es muy famosa. Muy famosa. Y todavía hoy, Antonio, es el manual del realismo mágico y lo real maravilloso. Sí. Magnífico. ¿Cómo has podido compaginar tu vocación de investigación, que te apasiona claramente, con la escritora, con la poeta, por ejemplo? ¿Cómo has podido llevar esas dos vidas, ¿no? Estaba aquí viendo, por ejemplo, uno de tus últimos poemarios. Digamos, el último puede ser Las palabras importantes, y antes El amor ciego, y antes El arte de las flores secas, que es un título precioso, me parece, y también Vuelo libre, esto más o menos en unos 20, 25 años, ¿no? Es decir, el interés, la pasión también, la vocación por la poesía no ha desaparecido. ¿Cómo has podido compaginar la creadora de la investigadora, digamos? Como diría Rosalía, malamente. Y me voy a explicar. Mira, la academia seca, Antonio. A ver, sí. Si te lo tomas en serio, pues porque absorbe, hay que producir, ¿no? Producir mucho. Desde el año 2008 para acá, mira, yo en el año 2008 dije, bueno, creo que ya llegó el momento de levantar el pie del acelerador. Ya yo he investigado un montón, he producido mucho, y ahora yo creo que ha llegado el momento de dedicarme más a la creación. Y en eso llegó el famoso ministro Wert y dijo, si no produces cada 6 años para conseguir un sexenio famoso, en vez de 240 horas de clase vas a dar 320, así, ¿eh? Sí. Y yo dije, madre mía, ahora que yo pensaba, ¿no? Dedicarme más a la escritura, pues llegó ese momento en la universidad tremendo, que no ha acabado. Se ha vuelto muy exigente, muy americanizado, norteamericanizado, ¿no? De publica o muere, sí. Publish or perish, dicen ellos. Y entonces la academia se ha vuelto una cosa, ya lo era si te lo tomabas en serio, ¿no? Obvio, tú puedes hacer un articulito, ir a una ponencia, a un congreso, ¿no? Y llevar cualquier cosita y salir del paso, pero es que yo, por ejemplo, con eso nunca he podido, ¿no? No sé, que tengo que como un espíritu ahí, ¿no? Que me dice, no, las cosas las tienes que hacer bien o no las haces. Sí. Entonces yo a la investigación le he dedicado mucho tiempo por hacer o intentar hacer las cosas bien. Entonces, eso a mí me ha secado absolutamente, porque no puedes tener la cabeza en un sitio y en otro, porque la escritura creativa es absorbente de otra manera, sí. O sea, es envolvente más que absorbente, sí. ¿No? Y entonces estos dos mundos no casan muy bien. Y de hecho te digo más, yo en realidad, ese poemario de Vuelo libre, que yo nunca lo cuento como el primero, se quedó ahí, y yo después sí, aquí en La Laguna, seguí escribiendo poemas, investigando, averiguando. Me llegó ya el contacto con la vanguardia, ¿no? Con descubrir esto de las imágenes sorprendentes, y entonces, bueno, los caligramas, todo. Bueno, pasé por esa etapa también, ¿no? Sí. Y Antonio, ahí se quedó esa etapa, y yo estuve 10 años, bueno, me pasé a la prosa, empecé a escribir cuentos y a publicar cuentos, y estuve 10 años sin escribir poemas. Yo, de hecho, creí que nunca más iba a escribir poemas. Yo dije, bueno,
pues nada, mi camino es la prosa y los cuentos, y a ver si algún día tengo tiempo para una novela, y ahí se quedó. El cuento, corrígeme, tienes un libro de cuentos. Sí, un libro de cuentos que se llama Impresiones de un arquero. Correcto. Pero luego he ido publicando cuentos también, cuentos sueltos, que sí, algún día quizás los reúna porque pueden ser perfectamente otro libro. Pero en 1995 yo había pasado por una ruptura amorosa y dije, esto tengo o sea, esto, no tengo que contar esto, sino esto tengo que sacármelo, ¿no? De no sé. Y entonces dije, voy a hacer una novela con estos personajes y demás. Pero no tenía tiempo para la novela, es que además había que hacer la tesis, había todo ese proceso, la titularidad. Luego llegó la cátedra, pero eso fue ya casi más tarde, casi una sorpresa en la biografía, ¿no? Y entonces Elsa López, que sabía que yo andaba un poco mal, me puso dentro de unas, no sé, Cecilia, si tú te acuerdas, porque fuimos juntas, un ciclo de poetas que nos llevaba 4 voces de mujer. Elsa López se inventó una cosa que se llamaba 4 voces de mujer, y entonces estábamos Cecilia, Pino Betancor, que era la mayor, Cecilia Domínguez Luis, después estaba yo y después estaba Verónica García Izábal. Entonces, nosotras 4 íbamos con Elsa tal, bueno. Y el presentador del evento era Jesús Páez. Fuimos por todas las islas. O sea, esto la verdad que a mí me sirvió mucho para... Fuimos por todas las islas, ¿verdad? Incluso en alguna isla fuimos a varios lugares y yo bromeaba mucho porque yo en realidad tenía algunos poemas sueltos que tenía por ahí, que los saqué de no sé dónde. Y me acuerdo, claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, después de comer, las 3 decían, mira, me voy a la habitación, muchacha, porque tengo que ver de los libros que voy a leer esta tarde, ¿no? Claro, y yo obviamente siempre leía los mismos, menos mal que eran sitios diferentes, ¿no? Y de hecho yo después hacía la broma, ¿no? Y les decía, chicas, me tengo que ir porque tengo que ver qué poemas elegir. Bueno, nos reíamos con eso, ¿no? Pero te voy a decir que para mí fue muy importante porque el hecho de volver a conectar con la poesía, escuchándola de mis compañeras, me llevó a que cuando regresé a casa dije, no sé, me volvió como el espíritu poético y entonces escribí este libro, sí. Fauna para el olvido, que lo escribí de un tirón, o sea, bueno, y cuando, fíjate tú que hacía tanto tiempo que no escribía poemas que no se los enseñé a nadie, sino llamé a Suso Páez, Jesús Páez, sí. Que era profesor en la Universidad de Las Palmas. Él tiene mucho gusto para la poesía, es un detector de buenos, malos, menos buenos. Entonces yo lo llamé y le dije, oye Suso, mira, es que resulta que me han llegado unos poemas, le dije yo viajaba mucho a América Latina, me han llegado unos poemas de un muchacho de gente joven de México y para publicarlos en una revista y tal, pero claro, como yo hace tiempo que tú sabes que no estoy en esto de la poesía, tú podrías leerlos y me dices más o menos qué te parecen. Ah, claro, mándamelo. Entonces les mandé los poemas, los que ya tenía escritos, por correo electrónico. Entonces nada, él al día siguiente me llama y me dice, oye, esos poemas, es que hay algunos que son buenísimos, buenísimos. Los voy a usar para clase, me dijo, él daba clase de teoría literaria. Yo le dije, no, porque ellos no, yo les voy a preguntar si me dan permiso, imagínate, todo era un enigma. Bueno, y entonces después ya le dije que eran míos, ¿no? Y le dije, ay, Suso, perdona, eran míos, pero es que yo quería que los leyeras limpios, sin saber de quién eran. Y en eso llegó el premio de poesía Ciudad de La Palma. Y entonces yo dije, lo voy a presentar. Elsa López no sabía nada, o sea, nadie sabía nada sino Suso Páez. Y nadie sabía que me iba a presentar. Y entonces, pues un día me llamaron y me dijeron que me había ganado el premio. Y estaba, en el jurado estaba Andrés Sánchez Robaina, que por lo visto, cuando abrieron la plica y vio que era yo, claro, se sorprendió porque había sido profesor mío
no sabía que yo escribía, ¿no? Claro. Estaba Francisco Brines, José Hierro, Eugenio Padorno también, que yo no lo conocía al hermano, a Manuel, pero a él nada más que de aquel tiempo remoto. Tremendo jurado. Sí, sí, un jurado muy bueno. Y bueno, y ahí empecé otra vez a conectar. Pero, mira, a mí los libros de poemas me llegan como una cosa que me dice, siéntate y escríbelos y este es el momento. ¿Te animas a leer 1 o 2 poemas? Sí, Sí. claro. ¿De cuál de ellos? Este que lo mencionaste. Ah, bueno, este que fue el primero. Primero. Fauna para el olvido. Pues, por ejemplo... La naturaleza, amor, está llena de mensajes. Hoy es el día en que partimos hacia la profunda soledad de todo infierno, desnudos, inocentes. Lo dice el aire, cuya rareza acompaña a este abandono. La luna, que esta noche ha empezado a decrecer. Habremos de marcharnos ignorantes de todo. Tú, de ciertas dimensiones, cuya miel transparente no has llegado a probar. Yo, igual que un ciervo reconoce en la naturaleza infinita de las plantas aquellas que son sanas, y a pesar de su hambre, se aleja presuroso de las jugosas formas del veneno. Bello. Sí, creo que es uno de los que más me gusta de él. Sí. Fíjate, lo tenía aquí en primera. Anda. Qué coincidencia. Bueno, mira. ¿Por qué no lees otro de otro libro? Uno de cada uno, Sí, o algo así. sí. Bueno, mira, de este que se llama El arte de las flores secas. El arte de las flores secas, el título se debe, fíjate, a que en esta época estaba muy de moda, que la gente secaba flores y luego componía unos cuadritos. Se pusieron de moda los cuadros de flores secas. Entonces, de hecho, una prima mía se había casado, una prima mía que yo la quiero mucho, me tocó el ramo y yo dije, en vez de casarme, voy a hacer un cuadro y se lo regalo, ¿no? Entonces, nada, yo dejé que las flores se secaran y el cuadro, nada, le hice un cuadro y se lo regalé. Y entonces me surgió este poema que se llama El arte de las flores secas. ¿Quién dijo que todo está perdido? Aún podemos deshojar la minúscula selva del afecto, arrancarle sus pétalos y dejarlos morir para que el tiempo los redima con su pátina. Será preciso esperar a la caída de la tarde. A esas horas, las flores se despojan de su fuerza y la savia es apenas una débil señal entre sus tallos. Así podremos arrancarlas de raíz y sacudirle los últimos vestigios de la tierra sin que opongan resistencia. Luego, basta extenderlas con destreza sobre la fina superficie de un cristal y con la misma maestría aplicar el barniz que acentúe su prestancia y escoger la madera que enmarque para siempre la reunión perturbada de emociones marchitas. Es el arte de tratar un desenlace con el mayor refinamiento. Muy buen desenlace. Bueno, estamos por cerrar. Yo quisiera hacerte 2 preguntas. Una tiene que ver, lo veníamos hablando, ¿cómo ves, qué diagnóstico tienes sobre la enseñanza literaria? ¿Qué está pasando en las escuelas de filología? ¿Cómo está la relación entre estudiantes y profesores? ¿Eres optimista sobre eso? ¿Hay cosas que te preocupan? A ver, bueno, mira,
honestamente, hace un tiempo, no muchos años, pocos, quizás 3, 4, leí una entrevista que tampoco recuerdo, era de un escritor norteamericano, Paul Auster, o uno de estos así, que cuando leí la entrevista dije, esto es. Él decía, a ver, señores, la literatura se convertirá, la literatura, ¿no? Sí. Entendamos, ¿no? Se convertirá con el tiempo en una cosa para minorías como, por ejemplo, hoy es el latín o la ópera, que en su época la ópera tuvo momentos prodigiosos donde todo el mundo culto, digamos, iba a oír ópera, ¿no? Y no culto también. Sí. Y entonces dijo, bueno, pues habrá que aceptar que se convertirá en algo, en un arte, pues para minorías, ¿no? Y entonces yo, entre esto que él dijo y que lo argumentó muy bien, y lo que yo veo, que creo que es lo que vemos todos, pues yo creo que sí, y me parece que, pues, que hay que aceptarlo, ¿no? A ver, los jóvenes que yo tengo ahora en clase tienen 20 años, y te decía antes que es la primera generación que ha crecido en un ecosistema audiovisual. Ya no es de teléfonos móviles solamente, es de pantallas digitales, ¿no? Es de tablets, es de llegar a casa y tener disponibles Netflix, HBO, ¿no? Disney Plus, o sea, es que nosotros teníamos 2 canales de televisión, la 1 y la 2, ¿no? La 2 era bastante aburrida cuando éramos jóvenes, ¿no? La 1, bueno, pues depende, porque cuando tocaba la época de los toros, por ejemplo, ¿no? Y había un montón de toros todas las tardes, entonces nosotros teníamos menos estímulos y podíamos ser conducidos más fácilmente a la lectura. Pero los chicos de hoy se inquietan, por ejemplo, o sea, se inquietan, me refiero, son incapaces, y esta es la realidad, de prestar atención más de X minutos seguidos. Una clase de 1 hora o de 1 hora y media, aparte de que están acostumbrados ellos quieren ahora una enseñanza interactiva, ¿no? Donde ellos sean participantes, ¿no? Sí. Claro, partícipes sin que eso les cueste nada de trabajo y esfuerzo en su casa, ¿no? Porque claro, tú puedes decirle, bueno, mira, van a leerse este cuento de Rulfo y en la próxima clase lo vamos a comentar. Vamos a no hablar de Rulfo, mira, te voy a decir honestamente, señores, tienen que leerse, mira, antes, por ejemplo, cuando yo estudié esta carrera, te daban el primer día una lista de 40 novelas y te las tenías que leer, y punto, y te leías las 40 novelas y te examinaban de esas novelas. Bueno, yo cuando empecé a dar clase, bueno, eran 35, pero eran bastantes. Empecé a dar clase hace muchos años, ¿no? Bueno, ahora tú encuentras en la cafetería a los estudiantes y te dicen, ay, Alicia, es que estoy liadísima, porque es que para este semestre tengo que leerme 4 novelas para este semestre, ¿no? Una de cada materia. Claro, yo me río, ¿no? No vas a ir con el cuento de la abuelita y decirle, bueno, pues yo en mi época me tenía que leer 40, ¿no? Pero te hace gracia porque hemos tenido que bajar hasta ese nivel, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la última clase, digamos, de participantes, ¿no? Sobre 100 años de soledad, me frustré, porque yo llegué al aula y dije, bueno, venga, vamos a hacer la clase sobre 100 años de soledad. Quiero que todo el mundo me diga algo, me da igual lo que sea, yo lo voy a ir apuntando en la pizarra y después vamos a reconducir esto. Bueno, no me la leí, no me la leí, no me la leí, no me la leí. Entonces, por ejemplo, de 35, se la habían leído 5 que dicen que se la habían leído. Yo no sé si se la leyeron o entraron al rincón del vago y se leyeron el resumen, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, es una novela que ahora mismo no les dice nada a los estudiantes, ¿no? Yo llego allí hablándoles de Melquíades, ¿no? De la magia, del imán,
de la dentadura postiza con la que José Arcadio Buendía se volvió loco y se quedan mirando. Bueno, es más, la semana pasada, 100 años de soledad, porque nombramos el realismo mágico y me dio por decirles algo de 100 años de soledad. Además, yo lo digo con cierta gracia, les cuento el cuento con cierta gracia y digo, bueno, entonces lo extraordinario nos lo cuentan como natural, normal, y lo normal como extraordinario. Y entonces, bueno, claro, y Melquíades llega la primera vez con una lupa y entonces aquel se vuelve loco y le quita el dinero a su mujer para comprarle la lupa. Bueno, y todo esto, y yo entusiasmada porque creí que me estaban oyendo, y entonces atrás una de las más listas de la clase levantó la mano y dijo, pero si son cosas normales. Y yo dije, claro, de eso estábamos hablando, ¿no? No sé, hay como un clima muy difícil para arar. Ahora, siempre, en todos los cursos siempre hay estudiantes que se lo han leído todo. O sea, hoy en día, en una universidad, por ejemplo, el que es listo es brillantísimo, porque tiene tanta tecnología y tanto acceso a la información, que lo que a nosotros nos costaba horas, semanas y días para encontrar, ellos como lo tienen fácil, lo relacionan esto con lo otro. O sea, hoy los chicos jóvenes que son buenos, son brillantes, buenísimos. Y además se lo han leído casi todo. Y llegan y te dicen, mire, y entonces de Pizarnik, no sé qué. Y tú dices, madre mía, ¿no? Y son muy buenos. Pero es una minoría. Y el resto es muy difícil. No les gusta leer. No les gusta leer. Además te lo dicen, ¿eh? Por ejemplo, te dicen, mira, hace poco leímos en clase un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, empecé poniéndole la versión cinematográfica, un corto que había hecho un peruano también del cuento. El cuento. Sí, eran como 10 minutos, un corto muy bonito. Bueno, primero les puse el corto, entonces así ya entramos y ya después leímos el cuento. Y fue bien, porque así se dieron cuenta de la riqueza que tiene lo literario frente a la imagen, ¿no? Y cuando terminamos la clase, vino una chica y me dijo, pues mire, me gustó, porque yo nunca me había leído un cuento tan largo. ¿No? Perdona, mira, es que si te digo que hasta los cuentos de Monterroso les parecen largos, en serio, ¿no? Claro, yo antes me frustraba, ahora me río y lo acepto, o sea, es lo que hay, es la época que nos está tocando vivir. Sí. Que esto vuelva hacia su lugar, no lo sé, no lo tengo muy claro, porque la tecnología es muy encantadora, es muy seductora. Y te voy a decir que yo los entendí mucho más todavía. Yo fui a Nueva York hace como 30 años y no había vuelto. Pero cuando volví, fue como hace 4 o 5 años que volví, claro, Times Square había cambiado, ¿no? De aquella pantalla primera negra con las letritas en blanco a lo que hay ahora, nada que ver. Claro, cuando yo llego a Times Square una noche, veo todas aquellas pantallas del tamaño de los edificios, ¿no? O sea, es espectacular. Es que te quedas absorbido. Solo propaganda, ¿eh? Propaganda nada más. Bueno, y además han puesto unas escalinatas para que la gente se siente y tú te sientes a mirar esas pantallas fascinantes que te absorben. Y entonces yo dije, ya los entiendo. O sea, los entendí 100%. 100%. Aparte, hay que ser honestos. ¿Qué hacemos nosotros por las mañanas tomándonos el café? Sí. Antes leíamos el periódico, pero ahora cogemos el móvil, ¿no? E incluso a veces hasta estando levantándote en la mesilla de noche ya estás cogiendo el móvil. A nosotros también el móvil es una adicción. La tecnología hoy es tremendamente adictiva. Sí. Y te hago una última pregunta que tiene que ver, bueno, tú que viajas tanto y que te has movido por la literatura canaria, española, hispanoamericana, ¿cómo ves en este momento la creación iberoamericana? Es decir, estoy pensando una reflexión que hacía Octavio Paz en Los hijos del Limo, del tema de cómo en el siglo XX hubo como un contrapunto extraordinario de que cada movimiento, por ejemplo, la generación del 98 española fue fundamental en el modernismo hispanoamericano,
el modernismo hispanoamericano fue fundamental en la generación del relaciones. 27. Él hablaba de contrapuntos, ¿no? Y era impresionante porque, digamos, la hispanidad estaba completamente, digamos, trabajando dentro de sí misma. ¿Cómo ves ese panorama hoy en día? ¿Cómo ves ese panorama de la literatura escrita en nuestro idioma, donde a veces de pronto podemos ver que Hispanoamérica está en un momento y España de pronto en otro? En fin, ¿cómo lo ves? Sí, incluso cada país latinoamericano de por sí, ¿no? A ver, yo creo que aquí hubo un problema que es el que dinamitó de alguna manera la comunicación tan fluida que teníamos antes, ¿no? En primer lugar, que es, Antonio, no sé si te acuerdas, pero antes, por ejemplo, Anagrama, sí. Tusquets, no sé, las grandes editoriales, ¿no? Fiables totalmente, o sea, tú sabías, te podía gustar o no, pero tú sabías que era buena novela, por ejemplo, publicaba la misma novela en todos los países de América Latina y en España. Sí. Entonces estábamos al día de lo que pasaba en Chile, el narrador que publicaban en Chile lo leíamos en todos lados, el que se publicaba en España lo leían allá. Las editoriales se dinamitaron y crearon filiales en cada uno de los países de América Latina. Muy cierto. Sí, entonces en México solo se publican los mexicanos, sí. En España los españoles, y salvo que alguien despunte o por alguna razón piensen que puede ser vendible, a veces por mercado más que por calidad, pues porque está de moda el narcotráfico, no sé, sí. Las novelas, ¿no? El género negro, no sé. Bueno, entonces alguno cruza fronteras y se edita en... Pero yo creo que eso ha sido una pérdida tremenda para el mundo hispano. Sí. Porque antes estábamos muy conectados, sabíamos lo que pasaba en todos lados, sí. Y había unas referencias que eran como referencias seguras y eso se rompió. Y luego hay una segunda cuestión que también ahora es muy clara, y es que las editoriales, incluso ya las buenas editoriales, tienen que sobrevivir en esta selva de la lectura y de la escritura, sí, claro. Y muchas veces no publican calidad, sino a veces también publican cosas que, bueno, pues que tienen que vender, ¿no? Y tienen sí. Que sobrevivir y tienen que vivir. Entonces, bueno, ¿no? Uno ya no está en un mercado más inestable, sí. ¿No? Pero que hay gente brillante en todos los países de América Latina y por supuesto en España, por supuesto que las hay. Lo que es una pena es que nos cueste tanto llegarnos los unos a los otros, ¿no? Es una pena. Sí, una pena.